menos costosos y no son demasiados. Entonces, al momento que procedimos a armar el circuito, como tenemos aquí, la parte principal, no principal, el inicio de este circuito es la alimentación del toma mediante el transformador, nos rectifica la onda. Aquí tenemos corriente AC. La corriente pasa aquí mediante este transformador, como podemos ver, de más o menos 12 voltios, 1 amperio. Bueno, a lo que transcurre la energía llega aquí al rectificador, al puente de Gretz. Este es un puente de Gretz muy sencillo, ya que no ocupamos los 4 diodos, ocupamos el regulador, el cual hace el mismo trabajo que el puente de diodos. Tenemos aquí unos dos condensadores conectados al puente, más como dispositivos del diseño del circuito. Entonces aquí empieza ya la parte del proyecto. Tenemos aquí un 7805 para alimentar nuestro proyecto con 5 voltios, ya que el voltaje digital máximo permitido es entre 4.5 a 5.5 para que no altere a nuestros integrados. Aquí tenemos el MOSFET, el circuito monostable, que consta con el pulsante, como podemos ver ahí. Tenemos aquí nuestros contadores 4026, los cuales son los encargados de comandar a nuestros displays. Bueno, como la baseta es de pequeño alcance, tenemos que seguir nuestro proyecto utilizando otra baseta, otro protoboard. Acá tenemos los dos integrados 4017 y una compuerta NOT, una negación que se hace al momento de armar este tipo de circuitos. Y este es nuestro puente, el puente que nos va a entregar el voltaje que nosotros lo realizamos mediante la pulsación que le damos aquí a nuestro sistema. Y acá tenemos un pequeño sistema de dispositivo de seguridad mediante un relé, el cual nos indica cuando entra un voltaje mayor a 12 o un amperaje mayor a 1 amperio, como tenemos aquí. Entonces simplemente lo que hace este dispositivo es como un switch, como un breaker de una casa. El relé está conectado para el momento que llegue esa cantidad de voltaje y de amperaje, se desconecte la línea y no altere nuestra fuente. Entonces es como un breaker, como un pulsante. El momento que hace cortocircuito se prende el LED. Entonces este pulsante que tenemos aquí nos ayuda, cuando desactivamos le desconecta. Y estas son nuestras salidas de voltaje, donde tenemos aquí los puntales del multímetro. Entonces vamos a hacer una pequeña demostración de cómo funciona la fuente digital. Como el LM317, el limitador comienza con un voltaje de más o menos 1.3 a 1.5. Eso es debido a su diseño, al diseño del circuito. Entonces aquí en nuestro multímetro tenemos la lectura de 0.5 a 1, 1.5, voltios. Entonces, ahorita como está en cero, obviamente nos va a dar una lectura así. Hay un poco de voltaje debido a que el diseño del limitador es así. Entonces procedemos a hacerle funcionar, a activar. Las compuertas 4017 tienen un reset que nos sirve para poder realimentar nuevamente, o sea, para que el contador no nos dé valores que no le estamos pidiendo. Entonces
le damos una pulsación de reset y ya ahorita podemos empezar a comandar el circuito. Entonces, a la medida que vamos generando, va incrementando el voltaje. Ahorita está en 1 voltio. Le damos otro, 2, 3, 4, 5. Ya, este circuito, bueno, ahorita no estaba funcionando debido a que el relé estaba desconectado. Entonces ahorita, como podemos ver, tenemos 5 voltios, nos da una lectura más o menos de 4.75. Incrementamos uno más, vamos a 5. Entonces, bueno, esa fue la lectura que nos dio el multímetro. Ahora, esta fuente de aquí está diseñada para soportar más o menos y para enviar, digamos, entregar así un amperio, una intensidad de 1 amperio, lo que nosotros, o sea, nos sirve más para lo que es electrónica digital, porque si nosotros queremos hacerle comandar un motor, por ejemplo, un motor de corriente continua, pero un motor analógico, este va a superar el amperaje, va a necesitar más amperaje, entonces eso podemos regular nosotros también. Bueno, ese sería lo máximo de, bueno, nosotros, como vamos viendo, al seguir incrementando con el pulsante, llegamos hasta 12 voltios. Hasta 12 voltios. ¿Y qué es lo que hace este circuito? Al siguiente se resetea. Igual le damos un reset nuevamente, vamos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 0. Se auto resetea porque ya, bueno, el nivel máximo de voltaje que nos genera nuestro limitador en el datasheet nos entregó un valor de más o menos de 14 a 15 voltios. Como esta fuente no está diseñada para soportar ese voltaje, bueno, si nosotros quisiéramos, si le pusiéramos diseñar, pero como está diseñada solamente para 12 voltios, entonces automáticamente se resetea. A veces tenemos algunas lecturas en el multímetro que nos indican mayor voltaje, pero en el momento de resetear nuestros contadores, entonces automáticamente ese voltaje máximo no da lectura ni aquí ni acá, entonces ni en el multímetro ni en nuestro proyecto. Bueno, eso sería con todo, eso sería digamos así, la parte de funcionamiento. Ahora aquí vamos a explicar un poco más de los puentes, del puente que armamos, del puente de transistores. Son transistores, son NPN, transistores NPN 3404. Tienen el emisor, como podemos ver aquí el esquema. Este es el esquema de nuestro transistor, entonces el emisor se encuentra en este sentido. Y bueno, aquí una explicación breve, ¿no? Consta con resistencias en las bases. Si acercáramos la cámara podemos observar que constan, en los emisores. Y acá, en estos de aquí, hay unos potenciómetros, como podemos ver. ¿Y cuál es su finalidad? Debido a que, por diseño, nuestro programa, el Proteus, toma como todos los elementos como ideales, entonces no nos daba errores de voltaje ni de pico. Si nosotros regresamos a la simulación, aquí tenemos nuestro voltímetro, ¿verdad? Entonces, al momento de activarle a nuestro circuito,
no genera picos ni saltos, debido a que todos los componentes son ideales. Como podemos ver, nuestro voltímetro está midiendo la cantidad de voltaje que se le pide en la simulación, realmente con unas décimas más, pero bueno, aquí no salió correcto, como podemos ver, pero eso ya es, digamos así, a lo mejor, son décimas que se dan en los voltajes y que siempre existen. Pero bueno, nuestro circuito, como ya los componentes no son al 100%, no nos da un rendimiento del 100%, y todos sabemos que ningún componente, por más nuevo que sea, tiene 100% de rendimiento. Entonces tuvimos que usar resistencias que soporten los transistores para que no se caliente, porque no tienen dispositivos como, vamos a ver aquí en el 7805, un disipador de calor, no tienen para poder adaptarlos. Entonces, mediante los potenciómetros, ¿qué hacemos? Estamos brindando al puente, que ya cuando está usando valores de voltaje mayores a 12, está con valores altos desde 9, 10, 11, 12, se vienen a calentar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le cogimos y le planteamos integrarle al circuito potenciómetros con las resistencias, para que no se sobresature el circuito. Esa era la finalidad. Y bueno, aquí podemos ver el limitador, ¿no? Entonces esa era la finalidad de tener aquí, porque ustedes se han de estar preguntando para qué tiene esos potenciómetros. Son para calibrar el valor de voltaje que está pasando por cada uno de los transistores en el puente, sino que debido a lo que no soporta mucho voltaje, y no soportó, digamos así, entonces se le adicionó esos potenciómetros. Bueno, eso sería todo en nuestro proyecto. De todo, gracias a las referencias bibliográficas, podemos agradecer al datasheet, que prácticamente nos proporcionó la información correcta. Es todo. Gracias por su atención.